Estamos de regreso en un artefacto más. Mi querido Richo Acosta está acá. ¿Cómo estás, Richo? Muy bien, Jero, ¿y tú? Con una puntualidad inglesa, cabrón. ¿Qué pedo? Pues ¿De dónde lo sacaste? no sé la verdad, pero sí me estresa llegar tarde. Sí, y más Sí. que lleguen tarde, te desespera. Me estresa más llegar tarde yo a ¿Sí? que llegue tarde alguien más. ¿Sí es bueno para esperar? Sí. Oye, una familia... Bueno, ya estuvo acá Cori, tu hermana. Y tu jefe, pues es una institución acá, súper conocido, no solo en todo México, pero aquí en Guadalajara, pues, y sigue chambeando. Y para ti siempre fue muy natural ese pedo, lo platicaba justo con Cori. En tu casa siempre guitarras, equipos de grabación, esas cosas. Así naciste, no fue llegando a tu vida. Desde que nací ya había mucha música en mi casa, muchos equipos de sonido, de grabadoras de cinta, muchas bocinas, guitarras, bien. O sea, siempre fue como normal para mí. Porque, ¿de qué año eres tú? ¿En qué año Yo naciste? soy del 82. Pues 82 está la carrera de tu jefe en Como, ascenso, ¿no? ¿O estaba en el momento? creo que como 85, 86 más o menos fue cuando salió Dos Amores. La famosísima Dos Amores. ¿Esa canción de quién es? Esa es una compositora que se llama Lolita de la Colina, Ah, exactamente. que tiene muy buenas composiciones, pero esa canción se la dio como especialmente Y ha para sido mi mamá. como su estandarte, ¿va? Sí, Hasta la fecha. hasta la fecha Yo siempre pensé que Manuel Ascanio era el compositor de Dos Amores. Sí, mucha gente pensaba eso, hasta a veces en algún programa de tele que la cantaba alguien más, le llegaron a poner Manuel Ascanio cuando no, en realidad no era el compositor, pero... ¿Qué recuerdos te da eso? O sea, ¿qué vibra te da como esos tiempos, güey? Escuchar esa música y eso es chingón, o también tiene su lado medio acá de que tu jefe no estaba o algo así. Pues sí viajaba mucho mi papá, sobre todo en ese tiempo. Pero pues tengo recuerdos buenos. O sea, si llego a escuchar algo de lo primero que hizo, de repente ahorita sí se siente como algo de nostalgia, pero bonito, pues no tengo recuerdos. Así, Michael Jackson. ¿No? Para nada. No, nada. Oye, ¿y te metías mucho? O sea, me refiero a que le picabas a las grabadoras o agarrabas las guitarras y eso, o no te importaba. ¿O sí? De muy niño no. De hecho, mi papá me puso maestro de piano como a los, no sé, 6 años, así. Y no me gustaba. O sea, llegaba esa hora y yo, no me gustaba. No te No quería. latía. O sea, me ponía ahí, era como... ¿En qué andabas? ¿Cosas normal de niño? Normal. ¿Fucho y eso o no? Sí, normal. Patineta y fútbol y todo eso. Y mi papá me ponía clases de... O sea, él me daba clases como de guitarra. Pues mira y lo otro. Y tampoco me gustaba. Y ya llegó un tiempo que dijo, no, pues está bien. Pues si no te gusta, pues dalo, no te voy a obligar, ¿no? Ajá. Y ya. Y me empezó a gustar la guitarra como a los 12 años. Porque mi hermana Corina tenía un grupo de covers, donde estaba el Raflex en el bajo, estaba el Palos, no sé si lo Sí, ubicas. claro. Legendario el Palos en la batería. Iván en los teclados, el Vale le decían. El Vale, claro. ¿Y quién más estaba? Toda una generación. Estaba Hugo Bello, Ajá. en la guitarra. Tenía un Strato. Y yo saliendo de la primaria, creo que iba en sexto, algo así. Iban por mí y luego íbamos con mi hermana a que ensayara con ellos. Entonces yo empecé a ver ahí la música, pues de un lado diferente que no era como más de banda, pues. Ajá. Claro. Y ya hacían cosas como también del momento de esa época que sería que los 90 ya. Creo que Ya tenías 12 años, sí, claro. Sí, 90 y feria. Ajá. Y ya tocaban como lo del momento. Pues sí, no recuerdo Tren al Sur o no sé, claro. Cosas así, pues. Y de hecho a mí me gustó la batería. Y mi papá tenía su ensayo ahí en su casa y tenía baterías ahí. Entonces cuando no estaban, me ponía a tocar la batería. Le empezaste a pegar a eso. Y yo primero aprendí a tocar la batería,
Pues digo, obviamente, pues, ritmo básico y así, pues, pero ya tocaba algo. Y es lo que yo quería tocar. ¿Nunca te hiciste bueno? Pues sí, sí he grabado cosas de producciones que hago. Hay baterías que yo las he grabado. O sea, cosas no tan complicadas. Ajá, claro, pues, o claro, sea, un ritmito. pero sí puedo hacer todavía ritmos y sacar rolas, pues, tocadas por mí. Entonces ya le dije a mi papá, oye, que me compras una batería y no sé qué. Y un vecino tenía una y me la prestó un tiempo. Pero como que dijo, no, la verdad es que es mucho ruido. Pues todo el día ahí con Sí, ruido. pues ahí en casa está cabrón. ¿No te gusta otra cosa? Y yo seguía yendo a los ensayos con Corina. Entonces ya me empezó a gustar la guitarra y el Lugo pues, tocaba chido. Pues, ajá. Entonces ya le dije, no, pues es que me gustó esta guitarra eléctrica y no sé qué. Y me la regaló de Navidad. ¿Pero que era un estrato? Un estrato. ¿Serio? O sea, tu primera guitarra ya, Uh-huh. luego. Y siempre has tenido una relación con las de estrato, ¿no? Sí, eso, o sea, y fue una que todavía tengo. Una japonesa. Órale. Es una estrato japonesa. Según yo es como del 89, una onda así. No sé exactamente el año, pero que justo ahorita la quiero darle una como arreglada y la tiene el Killer. Ajá. Saludos al Killer. Saludos al buen Killer, todo pasa por sus manos. Y ya tiene todo listo ahí para darle una buena... ¿Qué le hace poner pastas y todo? Pastillas, unas pastillas Seymour Duncan de Scoop, ¿no? ¿Cómo se llaman? Escupe Lupe se llaman, ¿no? Escupe Lupe. Y le voy a cambiar la electrónica y bueno, él se la va a cambiar. Sí, ya claro. tiene todo ahí. Pero fue mi primera guitarra. Y estaba buena, la verdad. Ya hasta hace poco me empecé a clavar porque la usé muy poco esa guitarra. O sea, sí la usé pues para aprender y todo eso. Pero yo entré a tocar al Hard Rock Café como a los 18, 19 años tenía. Y casi luego pude comprar otra guitarra y esa ya como que la guardé. Uh-huh. Entonces, apenas ahora investigando, vi que son muy buenas esas guitarras japonesas, que fueron hechas en una fábrica en Japón que se llama Fujigen, que antes era una fábrica de violines. Muy buena la fábrica para hacer instrumentos. Entonces Uh-huh. Fender llega ahí y les empiezan a hacer guitarras. Y de hecho, investigando bien, hubo guitarras hechas en Japón que se vendieron como si fueran hechas en Estados Unidos. Ah, cabrón. Le pusieron como atrás del brazo, en la parte de atrás, pegado acá al cuerpo, como grabado, el Made in USA y así. Porque estaban tan bien hechas que ya nada más, o sea, hacían como si fueran. Hubo por ahí una etapa de eso. Órale. Y otra cosa que pasaba ahí es que, por ejemplo, las Squier y las Fender eran casi lo mismo, o sea, tenían muy buena calidad. Uh-huh. Porque nada más cambiaban como el decal, o sea, los logos y las piezas le ponían igual a una Fender de los Squier o al Squier de Fender. O sea, traen como medio un revolvedero ahí. Ajá. Pero eso apenas lo investigué hace poco, entonces dije, no, esa guitarra la tengo que usar, porque la tengo guardada por nomás de recuerdo. Por cariño, pues, de que fue mi primera guitarra. Y hace poco también supe que el guitarrista de los Yeah Yeah Yeahs, creo que su primer guitarra es una japonesa, un estrato así, es como del mismo año. Ajá. Y creo que él la cambió por algo así cuando estaba morro. No me acuerdo, que unos cómics, una cosa así, no sé. La cambió y le dieron esa guitarra y es la que sigue usando. Es la que trae siempre, un estrato negra. O sea, cuando tengas chance de verla. Sí, lo voy a ver. Y es un estrato japonesa.
Y como que antes, justo lo que dices, ¿no? Como que no había tanta diferencia, pues eso ocurrió después de empezar a sacar tantas gamas de... O sea, antes te comprabas una guitarra y a huevo era una buena, Ajá. ¿no? Ahora depende de la submarca y tal. O sea, como que sacaron desde las más baratas hasta las pinches carísimas. Como que antes era más delgada la Ajá, línea. más marcado la calidad si era Squire, ahora tiene que ser de mucho menos calidad todo, ¿no? Y antes como que, no sé, nomás. Pues es que también las maderas y eso, ¿no? Entiendo que Ujú. las políticas también pues por el tema de deforestación y eso, como que antes era mucho más voraz y era una madera buena, listo, güey, es una pinche Ajá. guitarra con Sí, eso. claro, ahora cuidan mucho como el rosewood brasileño Exacto, lo siguen usando, nada más te cuesta más. y ya está medio prohibido pasarlo entre países o cosas así, ¿no? Por eso tienes que juntar una buena lana y es más o menos difícil, pues, encontrar. Te pusiste a tocar pronto, entonces, ¿cómo las clases cómo fueron, güey? Es que, o sea, una generación como la tuya que no es tan diferente, yo soy del 79, tú eres 82, no es tan diferente, más o menos nos tocó lo mismo en un Guadalajara noventero, Ujú. en el que, pues, según yo, era la escuela de música del UDG o las pinches academias, la neta, medio chafas, o algún maestro particular. Pues yo tuve, ya cuando me compró la guitarra, me puso maestro que se llama Paco López, Ajá. no sé si lo recuerdas. Sí me suena. Este, es muy bueno él. Y estuve un tiempo ahí con él y luego pues con VHS, o sea, con videos. eh, Tenía uno de Eric Johnson, Sí. que está bien chido, ahí agarré Esos algunas cosillas. videos pasados de que alguien los tenía, te los grababa, ya se Ajá. veía, oía y me veía medio culero, pero... Y pues ahí agarré unas cositas y luego, pues ahí tenía como varios videos de otro guitarrista que se llamaba Vinnie Moore, Ujú. que me tocó verlo en Technomusic. Aquí. Ajá. Y ahí vendían los videos y la chingada. Digo, era otro estilo. Yo realmente nunca me clavé con la cosa más como más virtuosa. O sea, sí me gustaba, pero como que dice, no me clavé como para ese lado, ¿no? O sea, es como Steve Vai, yo sé, Train me gustaban, pero yo me iba más como por Eric Clapton Ajá. digo, ¿cómo se llama? Más por el lado del estilo, del Ajá, sonido, ajá, del, porque digamos se me da mucho esa onda así del shredder. dije, no, pues sí Saludos voy. al Aldo Muñoz, que ese güey sí Saludos. se le dio desde Sí, morrito. pues entonces yo empecé a escuchar otras cosas que me empezaron a gustar, B.B. King y que... Entonces yo decía, pues si voy a dar ser tres notas, que esas tres notas suenen lo mejor que se pueda, con el Ajá. mejor toque que se pueda, con el mejor sonido que se pueda. Y es algo que he estado trabajando desde siempre y que pareciera fácil, pero no está tampoco tan fácil, pues. Yo quería hablar de ese tema del sonido un poquito más adelante, pero ahorita que lo estás hablando, yo recuerdo, al no ser guitarrista, estaba en el mundillo de los bajistas, pero en un tiempo en donde empezaste a tocar, yo no me acuerdo si fue con los Afro, para que más o menos ubiques de qué tiempo te estoy hablando, Ujú. o tal vez un poquito, no, yo pienso que desde Simbióticos. Eh, Como que los guitarristas empezaron a retar en buen pedo aquí en Guadalajara y empezaron a sonar bien cabrón varios, güey. Ujú. O sea, yo lo recuerdo a la distancia un poquito, que me da la frontera del instrumento, estar viendo cómo empezaban a sonar cada vez mejor. Los volví a ir a ver y ya sonaban más chido, güey. Y que no sé qué tanto había o cómo lo viviste tú. Ese pedo, sí se estaban pasando ondas entre todos o era una pinche competencia nada más así, cada quien por su lado. ¿Estás de acuerdo con eso que te Sí, digo? yo sobre todo con Omar Guevara. Ah, sí, claro. Era el que lo... Porque a él yo lo conocí, yo tenía como 15 años. Este, yo no sé cuántos tenía él, no me acuerdo. Probablemente 18, güey, 19. Ajá, sí, es un poco Creo que es de mi generación, entonces más o por ahí. menos por ahí. A veces unos 4 o 5 años.
Entonces, el primer ampli que tuve fue un Pibi chiquito así, que me regaló también mi papá, junto con la guitarra, pues. Es que traían distor ahí. Ajá, unos chiquitos que tenían como unas líneas verdes o una cosa así. Sí. Estaba bueno ese. Y después tuve uno Pibi, pero más grandecito, que era ya todo negro, en boy, no te acuerdas, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, con ese ampli ya grabamos nuestro primer demo con Simbiosis, se llamaba en ese tiempo. Estaba el Chumino, estaba el Diego Chávez, el Willy González. Sí. Y ¿Esa fue tu primera banda, no? Mi primer, bueno, como original sí, pero yo empecé a los 12 me regaló la guitarra y empecé pues entre clases y entre que sacar una rolita y otra. Y en ese tiempo mi hermana empezó a tocar con los Contras, con Aldo Muñoz. Entonces una vez fui a acompañarla ahí a un ensayo, ahí a casa de Aldo. Y estaba Aldo y me dice, oye, pues mi hermano toca la batería. ¿Por qué no tocan algo? O sea, Gus. Ajá, Gustavo. Saludos al Gus. Sí, don Gus. Por cierto, voy a tocar con él en este fin de semana. ¿Hueso o qué? Sí, pero está chido pues porque no se da mucho tocar con él. Ya, sí, he tocado varias veces con él en diferentes cosas, pero... O sea, hace rato que no. Ajá, hace rato que no. Entonces, ya platiqué con él. Oye, ¿qué onda? Pues que tú tocas, sí, pues yo también. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues hay que sacar unas rolitas y pues en ese entonces nos gustaba Smashing Pumpkins y pues que Green Day, Bush y... Muy lo del momento. Ajá. Sacamos 2, 3 rolas de esas y ya pues nos juntamos ahí siguiente que nos vimos, pues ahí le dimos. No, guitarra y batería. Batería nomás. Y ya después, no, pues que tengo un amigo que canta y mi hermano, el Hugo, que toca el bajo y que así. Entonces hicimos como una banda de covers y empezamos a tocar en fiestas ahí en la terracita. En su terraza. De repente ahí cobrábamos la entrada, que 10 pesos y así. ¿Ah, neta? Y tocábamos covers y ponían las luces y... ¿Y tocaban chido? Pues sonaba bien, pues para la edad, 14 años, ya sonaba decente, pues. Y esa fue como la primera banda así que tuve, pero no era original, pues. Ajá. Ya con Simbiosis ya tocamos rolas originales. ¿Cómo fue ahí la cosa con Simbiosis, con Diego, con Chumino? ¿De quién fue la idea? ¿O tú ya los conocías de antes? Ellos ya existía el grupo. Tenían otro guitarrista, que se llama el Abdala, no sé. Claro, por supuesto. El Abdala era el guitarrista de Simbiosis. Órale. Y yo tenía un amigo, mi amigo Peter, que era amigo de Diego y de ellos y estaban buscando guitarrista. No sé qué pasó ahí, Abdala se salió, no sé qué pasó, pero estaban buscando guitarrista y ya el Peter dijo, pues tengo un amigo que toque, no sé qué. Y el Diego me empezó a ir a buscar ahí a la casa. Ajá. Y o sea, ahí lo conociste. Ajá. Literal. Ya me platicó y no sé qué. Y no, pues déjame ver y no sé qué. Ahí estuvimos ahí como que... negociando. Y ya pues que te interesara, ¿no? Porque en el tiempo eso es como que básicamente lo que te llama, porque pues desayunas y te desocupas. Ajá. La neta. Pero a mí me gustaba pues más como el alternativo y el grunge y toda esa onda, ¿no? Y ellos sí tocaban como pues más como de repente ska o de repente pues un poquito más latino. Y bueno, dije, pues voy a un ensayo. Fui ensayaban en casa de Chumino. Y ya llegué a un ensayo y más o menos traía las rolas y pues empezamos a tocar y sonó bien. Pues va, hay que darle.
Y ya montamos algunas rolas. Y la primera grabación que hicimos fue en Estudios Ámbar. Ahí con Juanjo. Con Juanjo. Con Chapalita. Con Chapalita, justo ahí. Y no me acuerdo cuánto cobraban, como por hora o algo así. Y grabamos 5 canciones, pero las grabamos todos al mismo tiempo para alcanzar a grabarlas todas. Claro. Ajá, entonces como que en la mañana las capturamos y en la tarde las mezclas como queden y vámonos, te daban 2 CDs, te entregaban 2 Sí, güey. te entregaban 2 CDs. Entonces ahí invitamos a Omar Guevara para que estuviera en la otra guitarra y poder que sonara un poco más completo, pues. ¿Tú ya lo ubicabas a Omar? Creo que lo conocí por ahí, o sea, ¿sí? Ni me acuerdo exactamente. ¿Ya estaba Plástico rolando? Creo que como que empezaban, sí. Y ya el Omar, pues tocaba muy bien, o sea, desde que lo conocí me acuerdo que tocaba bien. Y ya total grabamos todos juntos, ya nos dieron las rolas y la chingada. Y ya me empecé a juntar ahí con Omar y ahí, no, pues qué ampli tienes, y yo, mira este pedal, esta guitarra y esto. Y ahí ya como que siempre era clavadón en el audio. En el sonido, ajá, de lo que comentabas hace rato. Y pues hasta la fecha, ¿no? O sea... Puta, sí, güey, lo llevó al extremo, cabrón. Y siempre fue de, oye, cállale y hay que calar este pedal. Oye, hay que calar esta guitarra. Hay que calar este ampli. Y así fue como mejorando. Pero cuando sí sentí que hubo más mejoría fue cuando entré al hard rock. Ahí tocaba Richie Arriola, el bajo, el Vaca. O sea, ¿estabas en esa banda? Ajá. Estaba mi hermana. Bueno, originalmente el bajista estaba ahí. Ay, se me fue el nombre cabrón. Acá va a salir alguien, güey, en comentarios siempre dice, era fulano, o era yo. Y vas a decir, ay, sí. Este lapsus muy... Tú lo debes conocer, güey. No, pues seguro. En el bajo Bosa. Eric. No, pastillas de madera. El Bosa. ¿Quién era? Que tenía un grupo también con su morra, güey. Nos vamos a acordar al rato. Iván Aguirre. César Aguirre. El gran César Aguirre, ¿cómo no? Claro. No he visto nada de él últimamente. Pero él estaba en la banda original antes de entrar a Hard Rock. Estaba César, Vaca, mi hermana y yo. Y me acuerdo que... No me acuerdo que era de César ahí en Los Pioneros o no sé qué. Sí. Llegamos a ensayar ahí. Sí, güey, allá por el Ángel Leaño. Ajá. Era su papá. Tuvimos... Los Pioneros. Ajá. Para cualquier jalisquillo de noventero sabe que Los Pioneros eran un pinche restaurante bien chingón para los morros, pues. Entonces, creo que ya no estaba en servicio, pero todavía tenían el lugar, entonces ensayábamos ahí, no, pues bien chingón. Todísima madre, güey. Pinche lugarzote de madera, o sea, todas las alturas, todo. Y ahí nos conectamos y pues sacamos rolas de Alanis Morissette y de No Doubt y de todas esas cosas. Uh-huh. Y fuimos a hacer audición al Hard Rock Café. Creo que no sé si fuimos el segundo grupo o algo así de cuando recién abrieron. Ajá. Uh-huh. Y estuvimos un año ahí. Y era de tocar casi diario, ¿ah? Tocábamos de miércoles a domingo. 3 tandas. Chingues. Y pagaban chido. Pagaban muy bien, la verdad. Por eso ahí fue que te hiciste ya tu otra guitarra. Ya mandaste la chingada. La guardé. Tocábamos ahí primero era una tanda acústica. Con guitarras acústicas así como tranquilón. Y luego ya eran 2 tandas normales. Uh-huh. De miércoles a domingo. Yo iba en la prepa en ese tiempo, entonces eran las desveladas y que la tarea y que la chingada. El lunes descansamos y el martes ensayábamos. Y otra vez. Para sacar rolas nuevas. Ya a la mitad de ahí entró Richie en el bajo. Y después estuvo mi carnal también cantando ahí. Y me compré una Strato
Strat Plus es el modelo, Ujú. que la vi en un periódico, así en avisos de ocasión. Sí, güey. sí, el informador era el marketplace de entonces. Y esa guitarra era de Mario Rojas, un guitarrista, no sé si lo conoces, que Me suena. toca muy chido. Y él trabajaba en el Hyatt. Y no, pues vamos por la guitarra. Y ya lo vimos tocar. Me acompañó mi papá, no, pues tocaba bien chido. No sé qué urgencia tenía que me la dio bien barata la guitarra. No, pues otro pedo. Y ya después fui a Metrópoli a cambiar el ampli. Y yo quería un Ultimate Chorus, era el como que estaba de moda. Ujú. 2 bocinas de 12 y estaba grande y la chingada. Pues ya iba bien decidido, ¿no? Y en eso ahí de la tienda me dice, oye, acaba de llegar este ampli. Era un Hot Rod Deluxe. Pues yo lo vi, pues más chiquito, el chaparrito, con los botones arriba y pues, yo no sabía ni qué pedo, ¿no? Ajá. ¿Y qué escalarlo? Y yo, pues, a ver, pues dale, güey. Lleva un ratote calando el otro, ¿no? Entonces nomás lo pongo, lo conecto, le doy y no, pues otro pedo. Era ya de bulbos. Creo que yo nunca había probado un ampli de bulbos. Siempre había tenido transistores. Ajá. No, pues sí fue como otro pedo. O sea, no dabas nada de look, no dabas nada por él. No, y no lo conocían. Realmente acababa de llegar. Y ahí Y fue de, no, dame ese, cabrón, me lo llevé. fue el parteaguas. Ujú. De allá te empezó a encantar más este sonido, pues más cálido, ¿no? Sí, mucho más cálido y todo. Y dices que en la época de los covers fue como que más te empezaste a clavar en el sonido por lo mismo, por el rollo de ir moldeando los distintos, pues eso, güey, estar tocando tantos guitarristas y tratar de emular lo más Ujú. posible. ¿Sí fuiste clavado en Pues eso? creo que parte de lo que me ayudó es que sin querer sigo haciendo lo mismo que ahorita. O sea, me refiero a que es muy sencillo Tu setup. ajá. Por ejemplo, siempre usé pedales, pedalitos, pues, Ujú, carritos. carritos. Este, tuve overdrive y voz Delay, y sí. Ibáñez y el directo al ampli, o sea, Eras del ajá, overdrive del ampli. no, sí usaba limpio, o sea, limpio del ampli tal cual, el reverb del ampli y usaba un overdrive, un delay, no me acuerdo, o sea, 3 cosas, ¿no? Ujú. Entonces, siento que así es como menos pierde Sí, claro. tono la guitarra y todo. O sea, nunca me gustaron Las pedaleras. los procesadores así. ¿No caíste en las garras? Nunca he Porque en tenido. ese tiempo empezaron a salir, cabrón, que eran horribles, güey. Ujú. La neta, quien me diga lo contrario, nos vemos a la salida. Pero neta, los Digitech. Yo tuve un periodo corto de ser guitarrista porque me quedé sin guitarrista en mi banda original. Y me pasé a la guitarra y secuenciamos el bajo. Y luego me arrepentí. Yo creo que fue como un año. Y tuve muchos, un Korg y un Digitech y no sé cuántos, y nomás no, cabrón. Y se supone que traían simuladores de ampli en ese tiempo, Ujú. pero sonaban bien gacho, güey. Sí, o sea, yo veía que los que traían pedaleras, procesadores, o sea, metían la guitarra por ahí y automáticamente el sonido se hacía chiquito, se apretaba y como Exacto. raro. Y yo estaba muy acostumbrado a tocar directo al ampli y así. De hecho, la mayor parte de cuando empecé a tocar, toqué sin ampli. O sea, con la pura guitarra así como lo que se oía. Ajá. Creo que eso también ayuda mucho porque vas conociendo como el sonido que genera la guitarra, pues. O sea, no te disfraza tanto distor o tanto delay O o sea, tanto old eso. school, en serio. Ajá, yo sacaba las rolas sin conectar la guitarra a veces, o sea, nada más lo que se oía de ahí. Y creo que eso te ayuda mucho para... Ajá, como conocer la respuesta, ¿no? Ajá, nunca me gustó tanta distorsión ni el sonido así, era todo muy
muy poquito. A pesar de que eras bien fan del grunge. Ajá. Entonces, a lo que voy es que ahorita también sigo usando así 2, 3 cosas, o sea, casi lo mismo. Y luego ya te das cuenta, pues que los guitarristas chingones y todo, pues a veces unos traen bien poquitas cosas y, Sí. ya te das cuenta que... Entonces nunca he comprado un procesador, nunca he tenido procesador. Ni siquiera ahora te has pasado al Kemper y estas cosas. Digo, ahorita ya tengo un Tonex, que es con el que estoy tocando en vivo, pero ya es una emulación de un ampli. Y el Omar me hizo el paro a capturarme ahí los impulsos, ¿no? Un Fender, que es el Hot Rod, pero el Blues Deluxe, se llama, el que es cafecito. Pues ya le pones un micrófono al ampli, pasa por el Tonex y hace lo conectas a la computadora y trae como ciertos riffs y cosas así que automáticamente se oyen por la guitarra, por el ampli. Por la bocina. Ajá, por la bocina, que ya son del Tonex. Y ya trae como inteligencia artificial y no sé qué mamá. Uy, ¿cómo hacen eso? Es una locura. Entonces está pasando, hace frecuencias y todo. Y ya Suena ampli. Suena ampli. Entonces me capturó un limpio de ese ampli. Capturó el limpio pero con un tube screamer. Y uno como con un poquito más drive. Yo ya nomás le agregué un trémolo voz y un delay extra y es lo que traigo. O sea, es una pedalera así, y con eso toco en vivo. Pero ya suena muy bien, la verdad. O sea, y está súper práctico porque aparte siempre vas a sonar igual, nada más te dan volumen. Claro. Porque a veces vas a un festival o vas a tocar a cualquier lado donde no te llevas tus cosas. A veces el ampli trae madreados los bulbos o no trae reverb o no trae... O el micro está madreada la pastilla, la cápsula o se mueve o está mal ubicado. O sea, hay muchos factores en festivales donde tienes que entrar y ponte y el que sigue y todo es en chinga. Esta madre es directo a caja directa, volumen. Play. Listo. Se acabó. Claro. Suenas como Souvenirs. Suenas igual todo el tiempo. Siempre vas a sonar. Pues eso te da un chingo de más tranquilidad, más paz, ¿no? Para no estresar tanto, pues. Sí, está chingón eso. Y entonces, ¿nunca te pasaste eso? Siempre tus pedalitos y las combinaciones que puedas encontrar entre... y cómo acomodarlos y eso. Pero una época previa al YouTube, donde, ¿cómo era? ¿Prueba y error? Prueba y error. Y cotorrear mucho con Omar, por ejemplo. Con Omar era como el que se animaba a pedir los pedales. Y ya los calaban. Y ya los calábamos. Y muchos pedales le compré. ¿Sí? Sí, porque ya era como el círculo, ¿no? Ajá. Él los compraba, los calábamos y luego ya quería calar otro, entonces me lo vendía a mí. Entonces compraba otro, lo calaba, luego no le gustaba, me lo vendía a mí y compraba otro. Y así estuvimos, era como... Sí, un feedback loop ahí. Y yo también de repente vendía uno, luego ya le compraba el otro y así nos fuimos haciendo de... Todavía tengo pedales de hecho él me vendió mi primer pedal, un Boss, un Super Phaser. Verde así. ¿Que conservas? Sí, y tampoco no lo usaba mucho. Hace poquito lo usé en una grabación. Y la neta... Sí, está chido. Los pedales tienen su onda chida. Totalmente. Yo también un tiempo me estuve clavando en pedales y es que también es el cuento de nunca acabar, pues. Luego llenar un cuarto de pedales y siempre hay algo que el colorcito y la chingada que suenan. Y güey, luego no acabas. Sí, no acabas, pero yo cuando encuentro uno que ya me gusta, ya no lo muevo. O sea, tengo mucho que no... Si eres clasicón en eso. Que no cambio. Conservador. Ajá. Oye, estabas entonces en ese tiempo ya Simbióticos. Bueno, después de Simbiosis cambia a Simbióticos. Cambia a Simbióticos.
el original. Ahí duramos un rato. Pues con Simbióticos empecé a tocar en bares desde bien morros, como de los 15 años. En bares en Tlaquepaque y en así, Porque también hacían covers. Ajá. Empezamos a tocar covers para empezar a chambear y Sí. poder costear cosas y eso. Y tocábamos mucho. Sí, sí, sí lo recuerdo. De verlos en Tocábamos todos casi lados. todos los fines en muchos lugares. Digo, de los mejores lugares tal vez que pudimos tocar así o más como conocidos era el Jimmy's. Sí, claro. Nos tocó ahí estar un rato, pero teníamos unos 16 años. Pero yo creo que bien morros, cabrón. Pero en los 90 sí se podía pasar a los bares. Sí, A las Iscre. o sea, cuando nos pasaban y todo y tocábamos, pero cuando terminábamos la tanda nos escondían en un cuartito, güey. Órale, O por sea, si llegaba el ayuntamiento. De aquí no pueden salir, güey. Entonces ya nos quedamos ahí y luego ya volvíamos a tocar. Y ya terminando de tocar, sí, nos metíamos un rato ahí a la parte del rave, que era claro. oscuro, pues ahí nadie te veía. Quédense ahí. Pues sí fiesteaban y todo ya desde entonces. Sí, ya. Ya empezaban al rock and roll. Empezábamos allá. Oye, y la idea, ¿ustedes cerraron el gym? O sea, ¿se quedaron hasta que cerró, supongo? ¿O fue esa época, no? Casi, creo que estuvimos ahí de los últimos años. Creo que porque sí. No sé si llegó al 2000 y poquitos. No lo recuerdo, tengo muy blureada esa época. Sí, creo que como 99. Por ahí, máximo, ¿no? Puede ser creo. que no haya... De 2000 creo que no. Yo te podría apostar que el 2000 ya no estaba, pero sabe, no lo sé. No, creo que no. Oye, y con Simbióticos la idea era así, con esta banda vamos a triunfar. Esa era la idea, las charlas que tenían ustedes en el ensayo y eso, vamos a ver cómo podemos avanzar o sea, sí se veían girando internacionalmente. Pues sí, era la idea, yo creo que de todos los que empezamos con una banda, pues sí le tirábamos a eso. Pero no sé si era más más fácil o más difícil que ahorita, pues pero hacíamos lo que se podía. Sí estuvimos en festivales, sí estuvimos en radio. En radio. Concursos, ¿no? Un chingo también se daban. Ajá, en concursos y estuvo en la rotación de la rola en máxima y, o sea, pues lo que se podía hacer, ¿no? Uh-huh. Pero pues como todo, pues no es fácil y a veces pues no se dan las cosas, ¿no? Y empiezan a cansarse también, ¿no? Los integrantes. Sí, pues también pues ya empiezan a tener más gastos y cosas y eso. Y tocamos en el Yembe. Tocamos, claro, cabrón, en el centro. Bueno, ahí estuvimos como 2 años, yo creo, güey. Entonces pues nos pusimos a trabajar, güey, pues vivíamos o sea, de ahí es donde sacábamos lana, pues. Entonces nos pusimos a chambear. Y de repente, pues ahí todos como que empezaron a agarrar otro tipo de caminos y así. Yo en 2004 empecé con Elis Paprika. Ajá. Empecé a tocar con ella desde cero. Me acuerdo que me habló así. Yo la conocía, no me acuerdo. Y, oye, pues es que quiero hacer una banda y pues hay que juntarnos y no sé qué. Y, pues va, no sé qué. Yo me acuerdo que estaba ahí con Omar y estaba ahí Abraham, su hermano. El Chicho. Chicho y oye, me habló Elis, pues que quiere juntarse a hacer unas rolas. Vamos, vamos. Y fuimos al ensayo de los plásticos ahí ¿Qué sería la del Fresno? La del Fresno. Claro. Y llegó Elis y llegó el Sebas. Uh-huh. Y luego yo le hablé a Chumino. Oye, Chumino, fíjate que estamos haciendo unas rolas así ¿No le quieres caer? Simón. ¿Pero ya se había acabado Simbióticos? ¿O estaba a la par? No, estaba ahí. Y como que nadie tenía que hacer ese día porque Simón, pues ahí vamos para allá. Y nos juntamos a ensayar. Elis, Sebas, Chicho, Chumino y yo. Y montamos 2 rolas. Uh-huh. En ese ensayo montamos la de Give Me Love, que fue como el primer sencillo. No mames. Y otra, no me acuerdo cuál era. Sunny Day se llamaba. O sea, de volada sí hicieron clic, ¿sentiste ese rollo? Ajá.
De hecho, el Chumino ahí puso un cambio característico de la rola, de cambio de tono. Y no, pues, háblenle a Aldo y a la siguiente semana para irlas a grabar así en chinga. Y ya fuimos con Aldo y grabamos. O sea, las primeras rolas que se grabaron de Belis Paprika estaba esa alineación. Pero entonces no era, porque yo lo que te iba a preguntar es cómo sentiste como el lado de hacer tus rolas originales y pasarte a un lado donde ya no eran tus rolas, pero sí eran tus rolas, o sea, sí participaban mucho desde el principio con Elis. Con Elis sí, hay rolas que son composiciones mías, entonces, totalmente. Ah, ya, ok. Era banda Original, como tal cual. original. O sea, no eras el guitarrista de ella, sino más bien era una banda. Sí, era una banda. O sea, el nombre a lo mejor sí te confundía, pero también el Sebas tenía rolas, composiciones totalmente de él. O sea, y con él y siempre he trabajado muy como que hicimos muy buen equipo, porque ella llegaba así con una idea así, no, pues traigo esta idea y yo de volada así la desarrollaba. Ah, perro. Y si le hacemos esto y si le hacemos otro, y la empecé a producir, bueno, dentro de la banda. Y luego ya, bueno, ya salió por Belis, pues han pasado varios músicos. Sí, ya sé. Salió, bueno, Chumino y Chicho fue casi nada más por el momento y de paro. Y luego entró el Arnold en la batería, también estuvo con Elis un rato. Luego entró el bajista, el Gordo. Y luego entró Willy con Elis. Y ahí ya en el 2006 nos firmaron con Suave, en la disquera de Jorge Vergara. Sí. Y a Mauri. Y estuvimos ahí, grabamos un EP. También lo grabamos con Aldo y luego ya salió como con ese sello. Con editora de Warner o una cosa así. Cámara. O sea, se empezaron a dar las cosas bien rápido. Grabamos el EP y a los 6 meses ya nos habían invitado al Vive Latino o algo así. O sea, lo que no les había pasado acá, les empezó a pasar acá. ¿Y cómo lo tomaron? Pues, digo, medio mal. Entendía, ¿no? Pues, siempre fuimos muy buenos compas. Sí, pero digo, de alguna manera sí sientes alguna especie como de celo, ¿no? Que está pasando, que allá sí de repente pasó y se estaban dando las cosas como más, sí, pues sí, hay algo de eso, ¿no? Pero nunca fue tema como para dejarnos de hablar ni nada. Okay. O sea, la amistad siempre es algo que se me ha hecho bien chido de Simbióticos, pues que la amistad siempre se interpuso ante todo lo que pudo haber pasado, ¿no? Que no es común que pase eso. No, la neta no es fácil y entonces empezamos a ir a programas de MTV, de Telehit, o sea, cosas ya importantes para su tiempo. Claro. Se empezó a crecer. Y ya yo un momento ya cuando dije, no, pues yo creo que ya con Simbióticos, yo creo que ya... Te está estorbando. O sea, hasta porque ellos seguían sí. Todavía en el Hueso y esto. Sí, en el Hueso sí seguíamos. Y tú tenías que estar mandando reemplazos. Ajá, mandaba suplente y todo. ¿Quién te suplía entonces? Pues el Saki, creo, me llegó a suplir. El Mel. No me acuerdo, pero llegó un momento que ya tenía muchos ensayos por todos lados y ya le dije así, no, ¿saben qué? Pues creo que yo ya mejor me voy. Y el Diego sí se agüitó. sí, me acuerdo que se agüitó machín, pero no entendió. Y a poquito así a los días de que el Chumino, pues yo también. Porque él ya empezaba como con los afro y eso. Fue en realidad otra razón la de Chumino. Pues es que también es como natural, tiene una curva también natural en que también se empieza como a apagar un poquito el fuego, si no están pasando cosas. Y es normal, pues, cambiar de bandas y todo. Y luego el Willy se salió, total que luego el Diego siguió haciendo Simbióticos con otros músicos y les hizo 2 o 3 cosas chidas, festivales y todo. Y luego a mí me invitaron a los Afro, y empecé a grabar con ellos y empecé a viajar y a tocar y entonces empezó a ir bien también. ¿Estabas en las 2 bandas? Estaba en Belis y en los Afro.
Ahí empezaste un poquito a tener que torear esta cosa de las agendas y cómo hacerle para que sí te coincidiera y poder ir a los dos y no sé si de repente a apostarle por una, si era una fecha, cuál sí voy y cuál no. Sí, sí era como difícil, se empezó a poner allá de repente ya que suplentes para aquí, suplentes para allá. Y en el 2007 me hablan para ver si quería entrar a Belanova. Y me habló el manager, ay, pues es que necesitan un guitarrista y no sé qué. O sea, no te hablo Richie. No, me habló el manager. Cabrón, qué cagado. Y yo así de, pues Ellis iba pues como subiendo y pues era mi banda original y todo, y estábamos firmados y la chingada y estábamos haciendo pues cosas chidas, pues. Y fue así. Pero Belanova está. Pero Belanova ya estaba en buen nivel, ya estaban tocando mucho. No, pues déjame pensarlo, le digo al manager, no sé qué. Pues sí, o sea, no sabía bien qué. Porque sabía que si me iba para allá, pues ya no iba a poder seguir. Ah, claro. Y al otro día me habló el manager y me dice, no, ¿sabes qué, cabrón? Esta madre ya funciona, ya hay fechas y ya hay todo. Vamos que no, güey. No puedes decir que no. Así me digo yo. No, pues sí. No, sí, ya va. Sí, sí le entro y la chinga. Y pues ya empecé a tocar con ellos y tenían un chingo de fechas. Y sí seguí con Ellis y con medio los Afro, pero ya se puso más complicado. Entonces prácticamente Ellis y los Afro ya eran con suplente. Uh-huh. Ya era el Saki. Uh-huh. El Saki empezó a ir a los dos lados. Ajá. Y ya con Ellis estuve hasta el... Saki también, super guitarrista, también otro de los que en el tiempo empezaban a sonar bien cabrón. Sí, también yo me juntaba mucho con Saki. Uh-huh. Un poquito después de lo de Omar. Porque a Saki yo lo conozco desde que estaba muy morrito, o por ser Omar se veía muy morrito. Muy diferente como con Fonos y estas bandas. Pues digo, a ti también, pues también te vi así también muy morro. Y eran como eso, pues los morritos tocando y de repente recuerdo ya ese cambio muy pronto que lo dieron, güey. Sí, con Saki también me junté mucho con él a tocar y él sí estaba un poquito más cargado hacia los procesadores, pero él tenía de los de rack, así de los chidos en su... Line 6 y no sé qué eran... No, de la otra TC Electrónica. Ah, claro. O sea, era de los chidos de ese momento. Él era como ahí el más fresón. Claro. Y yo iba ahí con mi pedalito y la chingada. Pero también me empezó a gustar esa parte. Y con él hicimos también... estuvimos en Ellis los dos. Después de que Seba salió. Porque se fue a hacer lo de Becker. Uh-huh. Entró Saki. Entonces hicimos dos guitarras. Ajá, hicimos 2 discos con Saki. Y Saki también estuvo en los Afro. Ya en 2010 ya no estaba en Ellis. Porque nunca iba, o sea, ya no podía. Y también en los Afro de repente ya no me salí porque pues me absorbió todo. Tantas fechas de Belanova, pues. ¿Y cómo lo viviste eso? ¿No era un momento así como de mucha incertidumbre de qué hago, güey? ¿Estaré tomando la decisión adecuada? Pues sí, siempre piensas eso de que, chale, mejor lo hubiera seguido por acá. Pero, pues, también son oportunidades que van llegando y que también no está chido como decirles que no, pues. Uh-huh. Porque, pues, con Belanova sí, aunque no era original, pues, o no... Ahí sí, por ejemplo, que llegaste a tocar lo que ya estaba. Parte de lo que estaba y en las que no había guitarras sí yo hacía. ¿Proponías? Sí, ajá, o sea, tú métele ahí algo, ¿no? Nunca tuvieron bronca con eso. Muchas sí ya estaban, ya había guitarras en las grabaciones y en las que no había, pues sí. Pero pues sí fue conocer como otro estilo, otro... pues como nivel de trabajo y de todo súper organizado. Y bien, súper pro. Conocer muchas ciudades, muchos países, y pues también como uno... Al final de cuentas, yo siento que mientras vivas de la música, no importa lo que hagas, pues, o sea, si vives de tocar covers,
un bar o en eventos privados o estás con una banda original que te deje, pues qué chido. Si estás con una banda de músico invitado, pues qué chido. O sea, realmente yo nunca he buscado como el éxito y, o sea, ser famoso y de hecho a mí nunca me gustaban dar entrevistas, o sea, en las bandas que estaba yo siempre trataba de no hablar o y quedarme por un lado. No te sientes cómodo. Yo te voy a confesar, la neta, a pesar de tener este proyecto, no me encanta la entrevista. Ajá. Se me hace, pero tiene que ver con que regularmente casi que te pregunta lo mismo en todos lados y es como estar repitiendo, ¿no? Y dices, güey, pues para eso está el pinche, no sé, el press kit, güey, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué simbióticos? Y no, o sea, las mismas pinches preguntas. ¿Quién es el más noviero? Y este tipo de mamadas que la neta hacen que la entrevista sea muy de hueva. Pero a lo mejor también naturalmente no se te da pues mucho o sea, ser como el protagonista, ¿no? Y hay otra gente que sí. Si llegaste hasta este punto del video, seguramente encuentras Artefacto entretenido o por lo menos interesante. Así que te invito encarecidamente a que piques el botón de suscribirse. Es increíble la cantidad de gente que ve este podcast y no está suscrito. Es gratis, siempre lo va a hacer y me apoyas tremendamente para tener cada vez mejores invitados en el podcast. Muchas gracias por estar acá y si encuentras Artefacto interesante, por favor, suscríbete. Sí, hay gente que busca salir y caer, o se quiere robar la cámara y quiere estar. A mí nunca me gustó como esa parte de cuando tenía bandas. Yo si no hablaba, mejor. Yo más estar ahí en el cuadro, ¿no? Y, o sea, porque íbamos pues, en Vive Latino y en Telehit, siempre dimos muchas entrevistas. Y a mí esa parte no crees que me encantaba. Entonces, también eso me gustaba de Belanova porque yo terminaba de tocar y vámonos, o sea, yo... Ahí caíste en blandito por eso. Ajá, o sea... Cero medios, cero nada. De que los fans se van más sobre ellos y todo, entonces yo salía y pues, vámonos y sí, saludos por ahí, 2-3-1, pero... Entonces yo estaba bien cómodo con esa parte, pues. Los viajes y todo no te estaban así como que sí, ni siguiendo ni nada. Que debe ser bien, también bien desgastante eso. También hacer videos musicales y eso también no creas que me encantaba. No, está de hueva. A mí me gustaba más, y digo, lo sigo haciendo, estar en la parte de la producción, la grabación y ahí sí y yo escuchar una rola que sale y ya con eso ya siento la satisfacción hay un éxito musical que yo, o sea, si por ejemplo ahora que le acabo de producir a él, hizo un EP nuevo, saca una rola y va y la presenta, que hizo una colaboración con Mare, y yo veo que va y la toca y de alguna manera me siento como parte, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Aunque no esté ahí. Te representa. Ajá. Y no digo, ay, yo quisiera estar tocando ahí. O sea, yo nomás de verla de que está haciendo cosas con la rola que le hice, pues es mi parte ya. Claro, o sea, y esto, eres parte de ese éxito y está chingoncísimo. Ajá. Oye, ¿cuándo empezaste a producir? Porque me dices que ya estás haciendo pininos produciendo desde Simbióticos. Creo, ¿no? Sí. Pero ¿en qué momento te llegas a asumirte como un productor? Pues ya, yo empecé con el audio con mi papá, que le mando un saludo a mi papá. El gran Manuel Ascani. Manuel Ascani. Él me empezó a llevar a los eventos antes de que yo tocara la guitarra, poquito antes, de unos 11, 12 años, me empezó a llevar a sus eventos a que yo era su ingeniero de sonido. Neta. O sea, bien chavito. Sí, pues digo, como 12 años. Y obviamente con consolas análogas. Sí, consolas análogas. Ese es un momento. Que el crossover y los poderes y todo, porque él me enseñaba a conectar todo eso. Mira, ven, y este va aquí a la salida y este es el canal y esos monitores también. Así todo. Entonces, wow, old school. Ajá, entonces yo me empezó a enseñar a ecualizarlo, tenía sus señas de que si me hacía así era efecto, si me hacía así era por la pista, o sea, teníamos ahí.
Entonces yo le empecé a agarrar ahí el gusto por el audio. por el audio. Y ya con Simbióticos empecé a grabar. O sea, mi primera grabación fue con un deck De cassette. de cassette. Y haz de cuenta que ponía la batería en la consola y al deck. Y luego ese cassette grabado, lo pasaba para acá, lo metía a la consola, le daba play y ya sonaba la batería y luego se grababa el bajo al otro cassette. Órale. Y luego ese cassette... ¿No se iba acelerando de a poquito o al revés? No, pues no. ¿No? Como que no se Era notaba. bueno el deck. Sí, era bueno. Porque a mí me pasa, yo hacía eso, pero cada vez volvía a grabar otra guitarra y la tenía que afinar un poquito más abajo, creo. O arriba, no me acuerdo. Como que no, fíjate, nunca tuve esa bronca. Pues yo tenía una pinche muy chafa, yo creo. No me acuerdo qué marca era, pero, o sea, eran de mi papá y sí tenía... Sí, pues en medio audiófilo también tu jefe, ¿no? Sí, siempre tuvo muchos equipos. Entonces así fue mi primera grabación. Después ya fue con una Tascam de cassette, pero de 4 canales. Ahí las tuve. Y allá puedes hacer el bounce ahí, ¿no? De que de los 3 canales puedes pasar o algo así, ¿no? O sea, en Puedes ir 4. pasando a uno. Uh-huh. Luego me pasé a una Yamaha digital. Ya digital. Ya más grandecita. Pero pues sin compu, ¿no? Y luego ya después de ahí ya me fui a la compu. Con K-Walk. Cubase. Cubase empezaste. Empecé el primer programa. Y empecé a producir ya así como en... Pues grabé varias cosas ya en la consola, en la Yamaha digital. Grabé ahí 2, 3 cosillas con el hermano de Omar, el Tingwis. Ajá. Tenía un grupo que se llamaba Alas. Sí, sí lo recuerdo, claro. Y pues acá, ¿sabes grabar norteño? Y yo, Simón. Todo sé. Y pues digo, más ahí pues para aprender, Aprender. ¿no? Pues más bien, es que, o sea, no te asumiste como productor, como lo empezaste a hacer. Ahí era para grabar, sí. Y como productor creo que fue con Ellis en el 2000... Ay, ¿qué sería? 2006, 2007. Con un disco que ya yo lo grabé y todo y lo sacaron. Ya, pero ya te aventaste a decir, yo produzco. Ajá. Para ti, ¿cuál es el concepto de productor? ¿Cuál es la definición si te preguntara? ¿Cuál es la definición de productor? ¿Qué es? ¿Qué hace? Yo creo que darle forma a la canción. O sea, para mí lo más importante de un productor es que sepa cómo estructurar. O sea, si va a haber intro, o sea, como acomodar las partes de la canción, o sea, cuánto va a durar el intro, o si va a entrar directo con la voz, si necesita un precoro, si el coro, si va a haber una parte C, si va a haber solo o no va a haber solo, la duración, la velocidad. ¿Y a partir de qué puede decidir eso? ¿Con qué autoridad puede decir si hay un solo o no? Pues yo creo que es en base a cómo se siente, ¿no? O sea, si ya se siente que está muy largo la rola, oye, ¿y si se lo quitamos? O sea, tendrá que ver con el gusto y el bagaje del lenguaje que también tenga este productor. Ajá. Y también siempre con productores analizar la canción, porque muchas veces no hay que hacerle nada. Uh-huh. O sea, si tú escuchas una canción y pues, ¿qué le hago, cabrón? ¿Qué le hago? Y si te suena bien... No es que a huevo le tengas que mover. Y hay unos productores que sí quieren mover a huevo todo. A justificar su chamba. O sea, todo lo quieren cambiar. Y si la rola ya no lo pide, no lo cambies. ¿No? Pero eso, o sea, que no te lo pida, sí necesitas tener un montón de lenguaje, ¿no? Creo que es que escuchando música, eso es lo que a mí ha ayudado como a luego decir, espérate, esto no, esto aquí, esto ya. Pero, por ejemplo, hay rolas que con el simple acomodo de las partes se soluciona. Ajá, nada más con mover el Tetris. Ajá, exactamente. O eres así tipo Rick Rubin que
respiras y dices, se siente morado. No, ya quisiera, como quisiera no tocar ni una compu ni nada así de, no, esto. Pues, digo, aquí yo tengo que hacer todo, pues. Que hay productores que te pueden hacer todo, o sea, desde la preproducción, la grabación, la edición, la mezcla, el máster, que es lo que yo hago. Ajá. O sea, todo, incluso puedes tocar. Incluso grabar guitarras, bajos, baterías en algunas cosas. Ahí tengo un disco con, igual para que lo chequen, se llama Parque Nacional, una canción que se llama A Casa. Ese disco lo hice con un amigo que conocí que es de Suecia. Él vino aquí a estudiar a México, habla bien español y quiso hacer un disco en español. Digo, lo pronuncia raro, pero tiene como mucha onda y las melodías son como diferentes a lo que estamos acostumbrados aquí. Entonces me dijo, ¿me ayuda a hacer un disco? Sí, y ya por ejemplo, ahí grabé todo yo, de todas las rolas. Batería, bajo, guitarra. ¿Y es un disco entero? Es un disco entero. Ok, me lo voy a checar. Parque Nacional se llama. Órale. Entonces, ese puede ser un tipo de productor, el que tú llegas con tu idea de rola y pues te entrega el material así, terminado tal cual. Uh-huh. Y el otro productor es pues también como el que nada más llega y dice, mira, aquí quiero que vaya esto y aquí esto, pero a otro lo va a grabar, otro lo va a mezclar. Sí, ni se sienta en la computadora. Otro lo va a masterizar y, o sea... Ni siquiera opera nada, o sea, nada. No corta, pega, nada. Uh-huh. Nada Entonces, más dice de lejos. O sea, como que si hay, más bien el concepto de productor, pues es muy variable, ¿no? Y creo que eso, en eso cae que cada quien tenga como su concepto de cuál es el productor. Y en ese sentido, ¿a ti te ha tocado que te produzca alguien que digas, güey, qué chingón? O sea, ¿has tenido alguna experiencia con un productor que tú digas, qué perro? Eso me ha ayudado también mucho a mí, porque yo aprendo mucho de todos, pues, o sea, de cualquier cosa. O sea, sí. Siempre le vas a aprender algo a alguien, no importa en qué nivel esté. O sea, yo he tenido algunos clientes ahí que son más jóvenes que yo y que a lo mejor dices, ay, que ni modo que sepa más que yo, la chingada, ¿no? Pero siempre tienes que estar abierto y siempre tienes que decir, a ver, déjalo pruebo. Y luego dices, cabrón, tenía razón. O sea, sí, en cositas, pues. O sea, eso de ley he aprendido con todos los que he trabajado. O sea, pero aparte, pues, me he tenido la oportunidad de estar con muchos productores. Saldo Muñoz, que fue el primero, que me enseñó también muchas cosas, tanto de producción como de mezcla y todo. Con Richie Arriola, también muy buen productor, claro. También le aprendí muchas cosas a él. Con Chiquis Amaro, también he trabajado desde hace muchos años, desde con él estuve algunas cosillas. Me tocó trabajar con Edgar Velanova también, muy bueno. Edgar, o sea, Huerta, sí. y todos tienen su estilo bien diferente y eso está bien chido porque de todos agarras algo. Ajá. O sea, lo que más te guste. Entonces de ahí te ayuda. También con Armando Ávila, ajá, allá en Ciudad de México. Me tocó grabar las guitarras de un disco de Velanova, Sueño Electro se llama. Y pues también ahí es otro nivel, o sea, de todo. O sea, él ha hecho pues muchísimas cosas. Ahí sí ya grabaste tú, hasta el Sueño Electro. Ahí yo ya grabé unas guitarras, unas canciones. Y pues también aprendes como su forma de trabajar y todo. O sea, también con Moguel, uno que trabajaba ahí con él, que era muy bueno. Y también con Guido Laris. Hicimos un disco con Ellis en Ciudad de México.
no sé si se me va alguien, pero te digo, también con Chumino, que también Chumino, produce, claro. también él tiene sus cosas bien chidas, pues, y él, como está bien clavado con el audio y con los plugins y con la edición, entonces él te ayuda, pues, como en esa parte, ¿no? Y ahora, o sea, no dejas esta misma cosa que empezó a ocurrir con lo de la guitarra, de estar rebotando ideas siempre, Ujú. ¿no? Y espejearte un poquito con lo que están haciendo los demás. Sí, y por ejemplo, Henry también es muy bueno, es bueno produciendo también, haciendo letras. Henry es el mejor melody maker que yo conozco en la vida, güey. O sea, ese cabrón agarra una guitarra y te hace un hit. Sí. Está cabrón. Y también hago algo de composición, que esa parte yo creo la tengo por mi mamá. Mi mamá es compositora Que lo sé, me lo estuvo contando Cory. y se le da súper Me fácil. escribe cabrón. O sea, oye, una rola para esto. Ah, y se pone. Y al ratito ahí está la letra. ¿Y aprendiste eso? ¿Sientes que sí lo traes? Es que yo trabajo mucho con mi mamá porque ella no canta, pues, pero hace melodías. Ujú. Pero dice, pues a ver si le entiendes, porque entonces yo, eso me ha ayudado mucho como un ejercicio de, de decir, pues ahí está la letra y ahí está más o menos la melodía y resuélvela, cabrón. Sí, está cabrón. Entonces, pues creo que es como por aquí, creo que es por allá, creo que es por... Y ahí está la rola, cabrón. Y ahora otra. Entonces, ese ejercicio también me ayuda mucho. Pues ya ves como Elton John, que él no escribía Sí, las letras. O sea, jamás. como que le daba... Y él deja, le hago música y es otra... ¿Y ese ejercicio que haces es a partir de la letra? Sí, O sea, letra primero. Sabes que es mucho más común que la mayoría de la gente empieza primero con la música y después le van metiendo algo. Si tú tienes primero la letra, está muy interesante. sí, eso es un buen ejercicio ese también porque te fuerzas a que hagas melodías. Claro. O sea, Claro. estar pensando y muchas veces sí mi mamá sí me pone, sí me da una idea de melodía, obviamente, pero sí me dice, pues, tú muévele lo que necesites para donde sea, o sea, entonces eso me ha ayudado mucho a cuando estoy trabajando ya con alguien, de poderme mover rápido o los fraseos, oye, es que siento que aquí no me da, a ver, y si lo haces así, Siempre se puede, ¿no? siempre se puede, o quitar palabras, ¿no? O suplir. A suplir, o sea, todo eso siempre lo estoy trabajando, pues. Está bien perro, ¿no? O sea, agarraste ahora sí que de los dos lados, de tu papá y de tu mamá, Ajá. como los dos mundos. Fíjate que hay un tema que quería rebotar contigo, Richo, que últimamente he tenido mucho, que veo en redes y todo, que todo el mundo dice como de cómo lograr tocar en grandes ligas, de qué se trata, cuál es lo que necesitaría tener musicalmente, bla, bla. A mí me llama mucho la atención que en un momento dado estaba haciendo no solo el ajonjolí y todos los moles, estabas con Afro, con Ellis, con Belanova y como que si lo quieres ver desde algún punto de vista se estaban medio peleando por ti. Es como, güey, ni modo que no hubiera más guitarristas. Hay algo que muchas veces no está tan claro de qué es lo que buscan las bandas en un elemento, en un guitarrista en este caso, que puede ser que sea alguien con quien puedas tratar, que sea alguien que llegue temprano, que sea alguien, puta, güey, hasta cosas como que se bañe, cabrón, no sé. A lo mejor cosas tan simples como eso y a lo mejor un poco lo musical, no digo que este es el caso para nada, pasa a segundo plano, como que es más importante y muchas veces pasa de por qué fulano está ahí, cabrón, ni siquiera trae tanto, ¿no? Uh-huh. No, sin decir nombres, pues, pero hay mucha gente que le arde de repente eso, de no tiene tanto nivel, digamos, ¿no? Como que no es necesario forzosamente ser bueno o muy bueno, un shredder increíble o algo, sino más bien tener otras cosas. Yo sé que es difícil a lo mejor para ti contestar eso con modestia, pero finalmente, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es un poco de todo. O sea, principalmente, pues llevarte bien con las demás personas, ¿no? Con los demás de la banda.
Con el crew también. Sí, ¿no? con el crew y estar, o sea, estar abierto a cosas y entender pues que estás estás en un trabajo y a veces tienes que pues, comportarte de cierta forma y tener buena actitud, Ujú. sobre todo, buena disponibilidad, eh, y pues también pues, ser puntual y ser, o sea, eso es lo que al final de cuentas, porque la primera que no llegues o cualquier cosa, pues Adiós. adiós. Pero igual, o sea, sí tienes que, o sea, tener algo de o sea, de musicalidad, o sea, Claro. tienes que tener ciertos conocimientos, Que te respalden, ¿no? pero no como dices, no tienes que ser el mejor, o sea, no, más bien es como saberte relacionar con las personas, siempre estar abierto en eso, platicar, o sea, acercarte si vas a algún evento donde hay músicos y tratar de platicar con ellos, eso te puede abrir más puertas a que sepas todo, o sea, que seas un súper virtuoso, que sepas, por ejemplo, yo no sé leer partitura, por ejemplo, pero si lo que vas a hacer lo haces bien, o sea, tener un buen sonido, tener un buen tono, tener o sea, un buen toque, de ser lo más preciso que puedas, Confiable en los shows, ¿no? confiable, o sea, Porque luego te toca, digo, a ti te tocó, por ejemplo, en uno de los booms de Belanova y que ya eran conciertos muy grandes que sin duda a lo mejor pues no sé si te palideaban o algo de, ay cabrón, que en dónde estoy, güey. sí, por ejemplo, uno de Belanova que se llama Canciones para la Luna, fue un disco que se grabó en vivo totalmente, está en YouTube, ahí lo puedes ver. Ahí había músicos de primer nivel. Ahí estuvo, por ejemplo, Giovanni Figueroa En la en la batería. batería, que es uno de Sí. mis bateristas favoritos. Y es de acá también. Muy bueno. Estaba eh, el Rocco, no, ¿cómo se llama? El Plastilina Motion. Rosso. Rosso, perdón. Ujú. Estaba el Rosso, toqué nuestros teclados. Y ese disco lo produjo. Ay, cabrón. ¿No le hizo Cachorro de casualidad? No, ese No. no. Este lo hizo un productor que es productor de Alejandro Sanz. De muchos discos. Uy, ahí sí me agarraste descanchado. Creo que vive no sé si vive en Miami o no me acuerdo dónde. Pero hizo todo el arreglo de todas las cuerdas y de todo el pedo. Vino él y estuvimos ensayando ahí, no sé cuántos días ensayamos casi todo el día, porque se iba a grabar totalmente en vivo. Estaba en la otra guitarra, invitaron a Vampiro. Ujú. Estuvo, bueno, estaba Campana ahí él estaba en las percusiones, estaba varios músicos, todos muy buenos. Hace mucho que no veo ese concierto, me lo voy a echar de nuevo. Y ahí, por ejemplo, pues no puedes fallar, pues. Porque Eso. imagínate que, oye, cabrón, pues tenemos que repetir porque Por ti. la cagaste en esta rola, güey. ¿No te traiciona ahí el nervio, el que te metes el pie tú solo de la voy a cagar y la cagas? Pues eso es parte de que yo podría dar como un consejo. En vez de estar ahí tratando de sacar unas pinches escalas bien difíciles o de estar ahí nomás como pendejeando, no Ajá, sé. sí. Por ejemplo, es que también me ha ayudado mucho que siempre estoy grabando. Claro. Es otra cosa que también te ayuda mucho. Sí, porque son horas vuelo, finalmente, aunque estés Ajá. en tu casa. Yo también comparto esa opinión. Siempre estoy con el click, siempre estoy grabando.
y eso te hace ser más preciso y más en tiempo. Entonces, en vez de estar como de ponerte a practicar cosas así como más difíciles, pues que ponerte a grabar Sí, tal vez cosas simples, algo pero simple, con tiempo. pero con tempo, con groove, y no importa que sean tic, 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 o sea, no importa que sean 2 notas, pero que sean las 2 notas, güey. Claro. Y hay veces que te tienes que quedar ahí. Y dices, chingues, de aquí no me puedo salir, no puedo perder el groove ni nada. Es que entender cuál es tu rol en la chamba que estás haciendo, ¿no? O sea, no eres Slash, cabrón. Y a veces dejar de tocar es muy importante y eso a veces no lo hacen. Eso también es otra cosa que yo siempre he tratado siempre de tocar menos. Uh-huh. Y hay quien no lo ve como, pues toca bien poquito este güey. Y hay unos que sí te lo reconocen. Oye, es que qué buenos silencios, qué buenos espacios. Tocar donde no le estorbes a la voz, donde no tienes que tocar, mejor no toques, o donde tiene que ser algo muy sencillo. Eso es muy importante como para que te consideren en una banda, no importa de cuál. Uh-huh. Porque si tú llegas y quieres estar ahí tocando toda la rola y no haces espacios, no haces esto, no, pues van a terminar por no, gracias, o simplemente en un ensayo saber tu volumen de ampli, Uh-huh. o sea, no llegar y deja yo más fuerte que todos, chinguen. Claro. ¿Sí sabes? Sí. O sea, son detallitos que, por ejemplo, a mí me lo dijo el Vampiro cuando toqué con él en ese show. En ese show. Me dijo, güey, eres un guitarrista muy respetuoso. Órale. O sea, en tu forma de tocar. No tuvimos ni una bronca. De estarse traslapando. Ni de egos ni nada. O sea, si a ti te tocó el solo, pues hazlo tú, cabrón. Yo me voy a la basecita. Y si, oye, hago esto, hazlo. O sea, yo lo que quiero es que esto salga lo mejor que se pueda y si sabes, o sea, la idea es estar siempre poniendo como lo más importante a la canción. Claro. O sea, y esa visión como 360 luego que tienes desde chavo con el audio, que pues tú ya veías a tu jefe, y la canción, lo que puede provocar una canción y la importancia del espacio y del trabajo de cada uno de ellos para que suceda. Uh-huh. Y no estar siempre queriendo tener la última palabra ahí. Sí, exacto. Eso está bien cabrón, y justo que lo digas, creo que son conceptos que son tan simples, probablemente son tan simples que mucha gente le suenan pendejos. Y a lo mejor mucha gente puede decir, pues ni toca tan cabrón, o sea, ni toca tan bien, o sea, porque... Pero también, te voy a decir algo, pasar de desapercibido es ser un buen músico a veces. Uh-huh. Exacto. Porque estás disfrutando la rola y la guitarra, cabrón, ¿qué está haciendo? A ver, déjame... ya vi, está haciendo ahí... Ajá. Que a veces eso es mejor a que está ahí la rola y está ahí un guacho. Todo el pinche. Cabrón, espérate, güey. Es lo mismo que como baterista. Si metes redoble cada compás, platos, pues termina por cansar, güey. Sí. Y en ese sentido, y Richie, siempre su lema es, yo cada vez que lo veo, es menos es más. Menos es más, güey. Todo el tiempo. O sea, yo prefiero un baterista que va a tocar una base bien ponchadita, con buen toque, buen groove. Me vale si no le mete ni un plato en toda la rola. Ajá. Prefiero a un güey que a lo mejor es más virtuoso y va a estar cada vuelta queriendo hacer alguna cosa. Llega por cansarte. Totalmente. Es igual en la guitarra, o sea, nada más que a veces tenemos como que se siente diferente, pues, porque no es como el ritmo como tal, pues, pero eso es como lo mismo. ¿Cómo viviste tú cuando estabas en toda esta parte de Belanova y en un momento paran? Así casi que de una, ¿no? Por lo menos, no sé la historia, pero no sé si fue así. Fue pues, como que de repente. A mí cuando me tocó salir de ahí un rato fue... Cuando entré recién había muchísimas fechas. Sí, tocábamos, yo creo que unas 8 por mes, o sea, mínimo. Llegamos a hacer hasta 15 en un mes y así. ¿Y viajando mucho? Viajando mucho. Ya por ahí por 2015
Cuando yo salí ya había bajado un poco el ritmo, pues. Ya había tocadas, pero más esporádicas, pues. Entonces no, la verdad, no lo sentí tanto por lo mismo. O sea, si a lo mejor si hubiera sido en el momento donde estaba así, toque. Claro. Sí, hubiera dicho, ay, qué güey. O sea, en ese momento no fue así tan difícil, pues, porque ya había bajado el ritmo. O sea, como que, no, pues no hay bronca, pues me pongo a hacer otras cosas. Es un breakcito. Es un break y ya. Y ellos siguieron tocando con otra alineación hasta como 2019, un poco antes de la pandemia. Y ahora pues me tocó regresar con ellos para esta gira de 2024. Cuando empezaste a escuchar rumores de que regresaban, que fue cuando yo invité a Richie a este podcast y no me podía decir si sí o si no. Me dijo que sí, pero no en el podcast. No me podía decir. Decías, ¿me van a hablar? ¿O sí lo dudaste? Es que en realidad yo tuve pláticas con Denise. De primera mano, tú ya lo sabías, antes de... Ella se acercó conmigo, me escribió por Instagram, porque yo no... De hecho, le escribió como a mi sobrina, porque lo tenía ahí en Instagram. A Cori. A Cori. Le mandó un mensaje y que quería componer algo. Que me dijera a mí para ver si les ayudaba, ¿no? Y yo, no, pues claro. Y ya después me escribió ella. Oye, le escribí a tu sobrina, a Cori, no sé qué. Me gustaría componer unas canciones. Después de todos los años que pararon, voy a ir a Guadalajara. ¿Qué onda, me ayudas? Claro que sí. Nos vimos en mi estudio y compusimos una canción para mi sobrina. Que por ahí está la maqueta, no la hemos grabado bien, pero pues pronto la... Y pues ahí se fue dando todo en realidad, pues. O sea, ella lo que quería hacer que es su disco solista y componer para más artistas y cosas así, ¿no? Como más tranqui, ¿no? Uh-huh. Pero en el Inter, pues, se empezaron a hacer pláticas. Oye, ¿y si Belanova toca en unos festivales? ¿Cómo ves? Si se arma, ¿tocarías otra vez con nosotros? Yo, pues claro, sí. Y también Israel Campana, el baterista. Pues como antes, ¿no? Sí. Va, pues. Entonces de una fecha empezó a salir otra y luego otra. Se hicieron casi 50 fechas en 2024. Todo muy cabrón. De algo que iba a ser así como tranqui. Y pues tuvieron una respuesta increíble, la verdad que nadie se esperaba. Porque después de tantos años que estuvo ahí 5 años creo que pasaron sin tocar. Y sin sacar nada nuevo. O sea, fue algo muy... Es que estuvo cabrón porque ahora resultó que eran como oldies. Y te das cuenta, o sea, qué rápido pasó el tiempo. Uh-huh. De que obviamente todos nosotros recordamos cuando fue el boom de Belanova. Y de repente, pues ya pasaron 20 años, cabrón. O algo así, ¿no? Sí. Por ahí, Sí. o estás cerca de 20 años. Sí, o 20 sea, años. Prácticamente lo que se necesita para hacer algo oldie. Entonces ya como que la gente muy, muy joven de ese tiempo, pues ahora están en otra realidad y ya se vuelve un poquito como esta cosa de nostalgia que está pasando en el mundo, ¿no? Con todo el tema del grunge y todas estas bandas que se reúnen otra vez y generan otra cosa. Yo sí también, yo pensaba así que iba a haber como un público... pues más así de que te había visto antes, pero lo curioso de aquí fue que hubo mucho público nuevo, o sea, como 18, 19 años, o sea. ¿Otra vez? Otra vez, porque mi sobrino, el hermano de Manuel, tiene creo que 19 años, no sé. Me mandó un video así de que fue a un antro aquí en Guadalajara y pusieron Rosa Pastel y de que le bajan a la música y todos los morros, así morros, ¿no? Cantando la rola bien cabrón y dices, ay, güey. Y ahora en los shows, pues veías como varias generaciones, pues. O sea, de 40 y algo, de 18 y de 15, 12, o sea, como toda la familia ya les gustaba a todos. Qué cabrón. Y por ejemplo, algo también que se me hacía increíble es que en algunos conciertos que hicimos,
que Richie en una canción preguntaba, a ver, levanten la mano, ¿quién es la primera vez que va a ver a Belanova? Y levantaban la mano casi toda la gente, güey. No mames. 2, 3 veces preguntó eso ¿a poco es la primera vez? O sea, ¿por qué hay tanta gente? O sea, Pues entonces estaba completamente equivocado yo con lo que estaba diciendo, que era completamente un remember. no, güey. estuvo Pero sí raro. tuvo que ver con el trabajo previo, obviamente, Sí, ¿no? sí, todo, pero, o sea, realmente no sé cómo se dio este fenómeno así de que le gustara. Pues hasta Peso Pluma sacó una canción que se llama Belanova. En su último disco, en el disco que sacó nuevo, ¿Ah, sí? hay una canción que se llama Belanova. Oye, Porque Peso Pluma tiene una rola que se llama Rosa Pastel. Rosa Pastel, entonces Que no es un cover ni nada. nada se que llama ver, habla de la droga, así. pues. Ajá. Y no sé si ponían Rosa Pastel y buscando la de Peso Pluma y les salía también la de Belanova y pues la empezaron a escuchar y les gustó como si fuera nueva. No sé, yo realmente no. Platicaba con Richie que se hizo una tendencia, un trending, una cosa Ajá. así, ¿no? Medio desafortunado porque era como... platicamos con Richie de eso, de cómo lo tomaban, ¿no? Como que alguien terminaba trabajando en el Oxxo y no era lo que había querido, porque agarraban solamente una frasecita, ¿no? De yo quería ser esa mujer y Sí. siempre no, una cosa así. Pero bueno, finalmente el chiste es que llegaron de nuevo y se volvieron viral TikTok y estas Sí. cosas. Y eso pasó con Peso Pluma y luego, ¿qué? Y eso la canción dice, la de Peso Pluma, o sea, él como que se dio cuenta de algo, porque dijo, déjale, pongo Belanova una A otra. rola, pues, porque pues también él, o sea, la gente que le gusta Belanova, pues va a oír esa canción, o sea. Claro. Y la canción dice Rosa Pastel, la de Belanova esa no, porque pensaban pues que era esa, Claro. pero no era esa. Ah, qué cagado, no sabía eso, güey. Me Entonces, lo voy a quemar. digo, puede ser Qué parte. locochón. Ahora hagan un nuevo disco y ustedes le ponen una rola a Peso Pluma y ya. Ahí se pimponean. Oye, ¿cómo está el asunto con Belanova ahorita? ¿Están tocando, no? O sea, No he visto nada. 2025 sí, hay algunas fechas. Acabamos de tener una en la Ibero, ahí en Ciudad de México. Y hay otra fecha también para este mes. Y vamos a un festival de Colombia. No me acuerdo el nombre, en septiembre. Ujú. O sea, sí va a haber algunas fechas. Ya mucho más tranquis. Sí, porque ahorita Denise quiere enfocarse a terminar su disco. Quiere sacar un disco. ¿Y estás colaborando? Sí, ahí le ayudé a hacer algunas maquetas, algunas composiciones y ahí trabajamos juntos. Qué chingón. Entonces, ahí está como quieres hacer esa parte y bueno, no descarta en algún momento hacer a lo mejor algo nuevo con Belanova, no sé, Claro. no se sabe todavía, pero ahorita Tú estás en un punto de que lo que escurra es miel, tú disfrutas y vives el día y si hay que producir, produces, si hay que grabar, grabas, si hay que viajar, viajas. sí, o sea, yo donde sea toco. Halloween. Ahorita estoy tocando con María Barracuda también. Eso te iba a preguntar. Te vi por ahí también, que es lo chingón de las redes. Aunque no estés, pues te das cuenta. Pero ya tenías un rato, ¿no? Es que yo empecé a tocar con ella en el 2019. 18, estoy casi seguro. Antes de la pandemia. Sí. Hicimos ahí algunos festivales y el Coordenada y el no sé qué. Y estuvo chido porque yo no sabía, ya está en la canción de Chale, Ujú, que hice con Rubén Albarrán, ujú. pero nunca la habían tocado en vivo juntos. Con Rubén Albarrán. Ajá. Y la canción pues ya tiene un chorro de años. Yo la tocaba en los covers. Ajá. En aquellos tiempos, pues en el Bali, y ese la tocábamos. Entonces, ya estábamos ensayando para el Coordenada, que iba a estar Café Tacuba también. Ajá. Y dice, ay, déjale hablo a Rubén para ver si quiere tocar en el festival. Y no sé qué. Pero yo le dije, ay, ¿a poco nunca han tocado con ustedes esta canción? No, nunca. Ah, pues déjale hablo. Y ya le habló ahí en el ensayo. Oye, ¿qué onda? ¿Te prendes para esta canción?
Ah, sí, claro que sí. Pues nosotros, bueno, tocábamos como a las 4 y Café Tacuba iba a cerrar, güey. Entonces era como, pues a ver si quiere ir. No, güey, súper buen pedo. O sea, llegó desde a qué hora hay que llegar y la prueba y se subió y pues todo. Poca madre. Después de ahí íbamos a un festival a Chihuahua, creo, algún Tecate, algo, no sé qué. Y también iba a estar Café Tacuba. Pero dijo Mari, no, ya no le voy a, pues ya no le voy a preguntar, pues ya hizo el paro acá, o sea, ya, pues, está chido ya. Aparte ya, creo que tocábamos más temprano, güey. Aún más temprano que sí, las 4. como las 2. 2:30, 3, algo así, ¿no? Porque había un chorro de bandas. Y ella pues apenas estaba empezando a reactivar, ¿no? Y de repente llega Rubén así, ¿qué onda? Pues aquí también, ¿no? Llegó así, o sea, no, pues qué chido, no, pues sí, vente, cabrón. Y se subió y pues hizo un buen... ¡Qué perro! Ajá. Luego encuentras esas muestras de generosidad en gente muy grande, cabrón. Sí, Seguro te ha tocado sí. verlo, ¿no? Digo, Richie es el ejemplo, es un gran ejemplo de eso. Sí, pero fíjate, él llegó ya porque él quiso, o sea, ya... No le tuvieron que volver a decir. Bien buena onda y estuvo chido. Entonces, cayó pandemia y pues tuvimos que dejar de tocar. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué hiciste? Yo tenía el estudio ahí en casa de mi papá y cuando llegó la pandemia me dijo, oye, pues me da cosa decirte, pero pues no me gustaría que esté entrando pues mucha gente aquí, claro, ¿no? al estudio. Y yo, no te preocupes, no, pues no pasa nada. Y agarré las cosas y me las llevé a mi casa ahí en un cuarto, estaba solo. Pues ahí medio acondicioné y todo. Y yo pensando, pues, no teníamos ni idea cuánto iba a durar. Unas 3 semanas. No, 1 mes o 2 meses y ya me regreso. O sea, no sabíamos nada. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero fíjate que tuve mucho trabajo. ¿Sí? O sea, mucho más hasta más del que tenía antes. Sí, como que la gente se puso a aterrizar cosas porque ahora había tiempo y ya no había de otra más que yo hice un disco. Finalmente me di el tiempo a hacer un disco. Hice una banda nueva, hice un disco. Hice 2, de hecho. 2020, 2021. Lo que ahora no tengo ya de tiempo. A veces esta vorágine de las chambas. ¿Sentiste que fue algo así? Sí, a mí me cayeron muchos músicos que siempre habían querido hacer algo original y que pues no les daba tiempo Tal cual. Por estar tocando y por esto y lo otro y dijeron ahorita es cuando y yo últimamente he grabado más solistas que bandas, o sea, porque llegan y pues, hago esta idea y yo les hago todo y ahí está. Entonces eso está bien perro. Entonces se dio porque pues era una persona, yo hacía todo y de repente se invitaba a músicos a grabar baterías o cosas pues. Pero gracias a Dios sí tuve mucha chamba en pandemia. O sea, no le sufriste prácticamente. No, o sea, pude pasarla sin broncas. Porque muchos sí la vimos bien difícil, así de que casi homeless. Sí, pues yo no tenía mucho sin tocar ya covers y eso. O sea, me estaba más dedicado a grabar. Entonces me empezaron a hablar y oye, no, pues vente, sí, Simón, sí. Y estuve grabando, o sea, casi. Oye, ahorita estás haciendo fechas con María Barracuda. Acabamos de tener una en Querétaro. Pero hay así como que más o menos agenda, estás ahí como que te hablan cuando hay algo. Pues la idea de ella es volver a reactivarse y ya trae su equipo o sea, ya trae ingenieros, ya trae staff, ya trae production y todo eso. Entonces está haciendo que quiere hacer las cosas bien, pues, y empezar a buscar más fechas, pues, y pues para darle ahí, ¿no? De todas las cosas que has hecho, ¿qué es lo que te hace falta, Richo, hacer? ¿Qué es lo que traes ganas que nunca has podido o no has querido o te ha dado miedo tal vez? O literal no has tenido tiempo. Pues primero dinero. Es lo único que ha faltado. Es lo único que me falta hacer. No, un disco yo solo. ¿Sí? Un disco solista. ¿Cantando? Cantando. ¿Sí cantas? Sí. Nunca te he escuchado. ¿Hay grabaciones donde has cantado? ¿O nada más puros coritos?
No, solo una rola así mía que haya subido, no. Sí tengo, no he subido. ¿Por qué? Pues yo creo que falta de tiempo principalmente. Porque cuando estás grabando, pues te absorbe todo. Sí. O sea, en lo que produces, y en lo que grabas, y en lo que editas, y en lo que mezclas, y en lo que esto, y es de donde saco dinero, ¿no? Entonces, cuando tengo un tiempo libre, pues estoy con mi familia, pues Claro. ahora con mi hija y mi esposa. Entonces, yo creo que es por eso que tal vez me haga falta dar ese esfuerzo extra de lo tengo que hacer. Y siempre digo, este año sí lo voy a hacer. Ay, me pasa igual, sí lo Richo. voy a hacer. La neta, sí. Pero pues llega el tiempo libre, estás cansado y esto, y dices, oye, bueno, ahorita ponerme a hacer lo mío, como que... Pero tal vez este año pueda hacer algo, sí lo quiero hacer. Este año. Porque siento que como están las cosas así, como más tranqui, un poquito todo. Te da cierta libertad, me ¿no? podría... Y ahorita tengo el estudio en mi casa, entonces también no tengo que estarme trasladando Ajá, sí, claro, de un rancho a otro, dijera Vicente. Y eso me da también a lo mejor la oportunidad de en la noche ahí a ponerme a darle. Sí. Pero de repente ya me invitan a otro proyecto y tengo ahí un proyecto con mi hermana, se llama Museo de eventos, y luego ahora me están invitando los Lefong a hacer un live session y con otro grupo de... Entonces, cuando no me sale una cosa, me sale otra. No mames. Y pues no le puedo decir que no, pues porque de esto vivo, entonces... Pero... Pues el reto mayúsculo es encontrarte el tiempo. Pero mínimo una rola, o sea, para empezar con una. Sí, y luego tienes todo. A veces no te reprochas eso tú mismo. Sí. Digo, me espejeo, de que, güey, por aquí lo puedo hacer, chingado. Y pues realmente yo, es otra cosa que cuando produzco a alguien, lo tomo como si fuera proyecto mío. Y o sea, le meto esas ganas, esa creatividad, como si fuera mío. Creo que también eso es lo que me ha dado resultado, porque lo hago con gusto, pues. No lo hago así de que, ay, ya que se vaya este güey. O sea, sino que lo tomo como mío. Trato que suene lo mejor que se pueda, o sea, y a veces digo pienso eso que dices tú, de que toda mi creatividad se la estoy dando a alguien más, y yo para hacer algo mío, ya se me acabó, pues. No, yo pienso, no sé qué piensas tú, que la creatividad es un poquito como el amor, y dijeran los Beatles, ¿no? Entre más das, más hay. Sí. No es algo que se no se acaba. Más bien lo que se acaba es los tiempos libres. Lo que se acaba es la energía. La energía y el tiempo. Sí, porque me siento súper identificado de que ya en la noche, ahorita tengo tiempo. No, güey, pero no tengo ganas, cabrón. Sí, quiero ir al cine, güey. Simón. Literal. ¿Cuántos años tiene tu hija? 4. No, y aparte. Entonces anda ahorita en la edad de que ya no duerme siesta ni nada, y pues hay que estar tras de ella todo el día. Y no te quieres perder cosas y momentos, entonces una idita al parque es invaluable. Sí, como ahora estuve viajando mucho, sobre todo el año pasado, pues traté de los tiempos libres, era con ella lo que fuera. O sea. Porque sí pasa cabrón de que regresas y la ves más grande, ¿sí o no? Sí, crecen de volada. Y se vuelve a repetir la historia, güey. Eso le pasó a tu jefe, yo creo. Debe estarte viendo crecer cada vez que regresaba, yo creo. Qué cabrón, güey. Pues qué chido. Richo, te agradezco mucho esta plática. Se nos fue rapidísimo, güey. Y siempre nos aventamos mucho más de lo que habíamos dicho. No, pues muchas gracias por la invitación. Ya había visto varios y dije, ese pinche Jero nunca me va a invitar. Es que, claro, por supuesto, cabrón. Pero afortunadamente tengo muchos amigos en este rollo, y pues poco a poco los voy invitando. No te preocupes. Y la neta es que sí, hay muchísimos con los que... Con Chumino es uno de ellos, y mucha gente con la que has tocado tú. Y que estás emparentado con, también me los voy a invitar en algún momento, güey. Hay muchísimo talento en Guadalajara, solo con la gente de Eso aquí. Es lo chido, pues, de que tienes... Sí, ahí tengo mi wishlist, al rato te muestro para que veas a ver quién... También que me digan que sí, esa es otra. Encuentran el tiempo, güey. Siempre se va a dar el tiempo para aprovechar estos espacios que, pues, que al final algo le pueden
dejar a alguien o simplemente pasar un buen rato. No sé. Sí, que vaya quedando documento y luego al rato lo vemos, ya nos sentimos rucos, lo vamos a ver en 15 años y vas a decir, no mames, estaba bien joven, güey. Y decía que no tenía tiempo. Y desde entonces decía que no tenía lana. Todavía no tengo. Pero Pues aquí muchas estamos. gracias. Muchas gracias, mi Richo. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. All right.